allá, a todos los que están todavía de veraneo, pasándolo bien. Oye, tenemos temas muy interesantes que conversar. Ayer nos sorprendimos con una noticia, pero que evidentemente nos tiene que llamar la atención y la tenemos que discutir. Don Francesco Gacela nos trae este apronte. Efectivamente, Repe, cuando van a ser las 10 de la mañana, les queríamos mostrar el siguiente titular, porque ayer veíamos en vivo cómo caía parte de la cúpula de uno de los grupos más violentos de la denominada resistencia mapuche. Pero miren lo siguiente, ojo con el siguiente titular. Uno entregó información y recibió dinero, y el otro dio su arma al líder de la resistencia mapuche Lasquenche. El rol de los carabineros detenidos en Arauco. Estamos hablando justamente de un carabinero activo, otro en retiro. Por lo mismo nos acompañan dos personas muy importantes para hablar de este tema. Estoy hablando del teniente Medina, porque justamente fue la institución la que dio las primeras alertas, señales con respecto a que uno de los suyos, o más de uno, estaba involucrado en esto. Y también nos acompaña Pedro Ortustegui, ex fiscal y abogado penalista que sabe mucho también de esta materia. Pero muy interesante no solamente que nosotros pudimos dar en vivo esta noticia a propósito de la caída de parte, insisto que parte de la cúpula de este grupo que es muy peligroso y que tiene una serie de características que ya vamos a dar pero más adelante. Y también, por supuesto, agradecer a Carabineros que esté presente justamente en una noticia como esta y en un panel, en una mesa de discusión, porque algunos podrían pensar que es una noticia que les pega directamente, pero cuando ustedes fueron parte justamente de quienes dieron cuenta de esta información, teniente. Muchas gracias por estar junto a nosotros. No, y de hecho gracias a ustedes por la invitación, y lo hemos hecho siempre. Nosotros siempre hemos estado cuando han habido procedimientos tanto que involucran también a nuestro personal, porque acá lo importante es que esto es grave, es gravísimo, es gravísimo. Y nosotros lo tenemos súper claro. ¿Quiénes son ellos? Son dos detenidos que, bueno, obviamente que uno fue parte de Carabineros y otro que era parte activa de la institución. Pero dos funcionarios. Fue parte de Carabineros, ¿cuál era el rol que cumplía? Uno trabajaba en la sección de investigación policial, que esa era una de las unidades donde se desenvolvía. Principalmente son los que trabajan de civil y que apoyan al Ministerio Público también en investigaciones que son obviamente más locales, que son en sectores muy acotados de una comuna. Ahí la sección de investigación policial de la comisaría se hace cargo. De la CIP. Ya. Y el otro funcionario que era parte de una comisaría ahí de Curalina, güey. Ya, pero la CIP es la sección de investigaciones policiales, son los encargados de investigar los delitos, incluso también cierta información previa, de inteligencia, de tener todo, digamos, bajo control desde el punto de vista de lo que esté pasando con el delito común, o delitos más graves como el homicidio, o incluso lo que tenga que ver con crimen organizado. Entonces, es delicado que digamos que maneja información claro, importante. Es que eso es importante. Yo fui jefe de CIP también, en mi tiempo también fui jefe de una CIP, y la CIP obviamente que tiene información que es importante, trabaja con información importante, pero ahí están también los niveles de delito que se investigan. Cuando, por ejemplo, hay delitos que son de importancia, normalmente los investigan ya los departamentos especializados, que son OC9, la BOCAR, o Laboratorio de Criminalística, o la Brigada de Homicidio, por ejemplo, la Policía de Investigaciones. Cuando hay delitos, por ejemplo, que son locales, que son de una comuna, ahí obviamente que las secciones de investigación policial hacen una función importante, porque obviamente que conocen el territorio, conocen, por ejemplo, los sectores, y también saben de información que van levantando permanentemente. Pero obviamente que eso también es lo grave, que este funcionario cuando era activo tenía acceso a esa información. Pero para ir entendiendo, vamos uno a uno. Y yo quiero hacer una aclaración igual para que nadie se confunda. Cuando decimos que cae parte de la cúpula de este grupo tan violento, no estamos diciendo que estas personas que ahora vamos a comentar con usted, teniente, eran parte de la cúpula. Pero justamente estas personas tenían directa relación y se beneficiaban de la información que, por ejemplo, el cabo Darwin Carrillo, entremos con el teniente, que participaba justamente hace mucho tiempo ya en la comisaría de Curanilahue. Esta persona, dada de baja ya pero investigada, entregaba información, y a través de distintas pruebas, escuchas telefónicas incluidas, se dio cuenta de que incluso él era capaz de avisar con suficiente tiempo de los movimientos de otras patrullas para que justamente este grupo pudiera hacer lo que realmente hace. No necesariamente atentados, sino básicamente robo de autos y robo de madera. ¿Qué hacía este señor? De hecho, la Fiscalía ayer lo señaló así, que era la función que él cumplía, de entregar información para que se puedan perpetrar este tipo de delitos, que era principalmente el robo de vehículos, robo de madera. Y de hecho, Carabineros el año 2021, en diciembre, ya levanta las primeras alertas de este funcionario, hace una investigación preliminar, el 2022 pide a la Fiscalía medida intrusiva para poder continuar con la investigación ya más profunda, y la Fiscalía
Carabinero con toda, obviamente con toda la potestad que tienen, le entregan la investigación a la Policía de Investigaciones y ellos continúan con la investigación. Pero lo que señalaba la Fiscalía ayer fueron súper enfáticos y claro, su función era la entrega de esa información, de cuáles eran los lugares donde estaban principalmente los controles. Sensible y clave. Totalmente. ¿Por qué? Porque es una zona que todos sabemos que es compleja. Nosotros tenemos más de 500 medidas de protección allá en la macrozona sur. Hemos tenido más de 500 carabineros lesionados, tenemos 4 mártires. O sea, sabemos más que nadie lo que es trabajar allá. Entonces, obviamente que esa información ahora, era privilegiada para había un tema también, estaba de alguna forma tan involucrada esta persona, exfuncionario de Carabinero, que de alguna manera la conversación tenía ciertas claves. Quienes eran parte de este grupo de resistencia decían, necesitamos ir a buscar una carga, por ejemplo. No hablaban de madera necesariamente, no hablaban de un vehículo. A veces sí, pero en general se hablaba de carga. Y el funcionario o exfuncionario respondía siempre de una manera quizás muy formal, diciendo, bueno, justamente frente al objetivo no hay problema. O, y al parecer había momentos en que se relajaban, decía cosas como, los polis no irán, no hay control en la ruta. O derechamente, vayan ahora a buscar la madera. O sea, había veces que era directo. Ese era el activo Carrillo que tenía acceso, obviamente, a la radio, por ende sabía dónde estaba probablemente cada patrulla de carabineros que estaba recorriendo la zona. Ahora, su oficial en retiro, para tenerlo claro, Carrillo, activo, entregaba información. Trabajaba en la comisaría de Curanilahue. Claro, trabajando de forma activa ahí en la zona. Después, el segundo detenido, que es un suboficial en retiro, Luis Berna Toledo, él, para que nos aclare, teniente, está acusado de vender un arma, entiendo, y también seguía trabajando o prestaba servicio a la unidad policial. No, él ya estaba en situación de retiro, no era parte de Carabinero. Nada. No, nada. Y ahí ser súper enfático, de hecho lo que estamos conversando son antecedentes que entregó la misma Fiscalía porque dieron meses de investigación. Para que quede claro el rol de cada uno. Él no era parte de Carabinero y lo que señalaba la Fiscalía que su principal función era que entregó un armamento. Su armamento particular que él tenía lo entregaba para que puedan cometer estos delitos. Y eso es por también lo que se le vincula también a esta organización. Ahora, el tema es que el arma, la supuesta arma, se la habría entregado a Celso Fonseca, conocida como el Conejo, que es uno de los líderes del brazo operativo de resistencia a la Kenche Mapuche. ¿Por qué digo brazo operativo? Porque al parecer este grupo, con el cual están vinculados estos dos ex carabineros, es que tú tienes un grupo, el de resistencia, el simbólico, el político, si tú quieres, pero había uno que con una fachada de una empresa cometía todo este tipo de delitos. Y ellos son los que estaban relacionados, particularmente ahora con Luis Berna, este exfuncionario que Repe entregó, entiendo, que ni siquiera es como que vende el arma. Hay un servicio de arriendo de un arma que ni siquiera tenía inscrita. Ahora, teniente, respecto del cabo Darwin Carrillo, y es lo que genera mayor desconfianza en la ciudadanía cuando hay un carabinero que es tan cercano a la comunidad y sobre todo porque él participaba, o sea, él trabajaba en la comisaría de Curanilahue. ¿Cómo lo detectan? ¿Quién se da cuenta? Primero, como que, oye, me tinco sospechoso, sus propios compañeros empiezan a seguirlo y después lo denuncian, porque entiendo que fue parte de la propia institución que se dio cuenta el año pasado. Claro, bueno, de hecho, ya hace algunos años, Carabinero implementa medidas también para potenciar el control interno, desde la sección anticorrupción, desde la Fiscalía de Alta Complejidad, crea instancias para que puedan hacer este control permanente. Uno de ellos levanta la alerta de que este funcionario en el año 2021 tendría vinculación con alguna de estas bandas criminales. El 2021, en diciembre del 2021. Ahí es cuando se levanta la alerta y el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros, que son los que se encargan de esto, hacen estas primeras diligencias para ver esa información cómo llega. ¿Cómo llega la información? Acá obviamente que hay antecedentes que no se pueden entregar, pero normalmente llegan. Primero por información anónima. Nosotros tenemos canales abiertos que son de información anónima. Yo puedo decir, por ejemplo, reclamar contra un funcionario de algún hecho que está cometiendo sin dar ninguna entidad para que eso se levante. O sea, los mismos funcionarios pueden hacer una denuncia anónima. Totalmente anónima. Y eso llega directamente al Departamento de Asuntos Internos. También lo pueden hacer directamente con un reclamo formal, a través de una página, desde la comisaría virtual. Pero esto fue el año 2021. Diciembre pero 2021. Recién él empieza a ser investigado por la institución a fines del año pasado. O sea, pasó prácticamente un año, el 2022. De hecho, a mediados del 2022 se entrega este informe por parte del Departamento de Asuntos Internos a la Fiscalía, ya con los primeros antecedentes levantados, que vinculaban entrega de información de este delincuente, porque hay que llamarlo así tal cual, es un delincuente, a estas bandas criminales, y ahí se le solicita por parte de Carabinero una medida ya superior para poder hacer otras diligencias que no se habían podido realizar.
que son obviamente la escucha telefónica, otras indagaciones que permiten primero comprobar los hechos. Y ahí es cuando la Fiscalía dice, se la entrega a la Policía de Investigaciones para que continúe con esa investigación. Teniente, ¿cuál fue la reacción cuando se le informa que está siendo investigado por la vinculación con este grupo? Ahí hay medidas que se tomaron. De hecho, él toma un recurso de protección para que no sea trasladado, porque hay información rápida para poder sacarlo del lugar, y presenta un recurso, y obviamente que ese recurso entrega la nulidad de ese movimiento, y sus licencias médicas también para que no sea trasladado del lugar, porque estaba siendo llevado a la prefectura Marga Marga, en la quinta región. Obviamente que son medidas inmediatas, ¿para qué? Para primero comprobar los hechos, porque hay un debido proceso. Uno siempre recibe información que muchas veces siempre hay que comprobarla. Además que claro, habían indagaciones que había que hacer. Pero obviamente que el Ministerio Público, con su facultad, se la entrega a la Policía de Investigaciones, que lo más seguro que paralelamente también está haciendo su investigación. Ahora, súper importante aclarar que esta situación que estamos conversando con el Teniente Medina tiene que ver con, como decía Francesco Cazzela, el descabezamiento de parte de la cúpula del grupo de resistencia Mapuche Lapquenche. Pablo Becerra ayer nos daba cuenta, 11 detenidos. Ha estado formalizándose a estas personas o control de detención, todo entiendo en el mismo, en la misma diligencia. Pablo Becerra, tomamos contacto contigo. ¿Qué novedades hay al respecto? Claro. Hola. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, se hizo ayer el control de la detención primero, que es lo que formalmente se tiene que realizar. Se declaró legal esta detención de las 11 personas y posteriormente el fiscal Juan Yáñez, que es el fiscal que está a cargo de toda la violencia rural, digamos, en la zona de Arauco, formalizó este grupo por asociación ilícita para cometer crímenes, ya. Porque quieren englobar en esta acusación, en esta formalización, una serie de hechos que expusieron durante la audiencia, que fueron realizados por este grupo, que es una célula armada muy importante de la RML. Hay que recordar que estas orgánicas no tienen una estructura tan definida, funcionan en un submundo, se mueven, por ejemplo, en una serie de tomas ilegales que hay ahí en la provincia de Arauco, en poblaciones, se dedican incluso y sobre todo al robo de madera, y esa es su principal función. Pero esta célula además cometía hechos violentos y los lideraba una persona que está en la cárcel, que se comunicaba, según estableció el fiscal durante la audiencia de formalización de cargos, vía telefónica, incluso con los carabineros. Eso lo mencionó el fiscal Juan Yáñez en la audiencia. Y de esa forma él coordinaba una serie de ataques y robos que ellos cometían ahí en la provincia de Arauco. Claro, o sea, una vez más desde la cárcel, en este grupo organizado. Ahora, es súper interesante esto de la figura de asociación ilícita, porque la verdad uno siempre clama porque se utilice más, porque hasta el momento es como entiendo, y acá tenemos gente especialista que nos puede contar, de configurarse se pueden obtener penas más altas. ¿Cómo se llama? El tema de asociación ilícita. Pablo, ¿y qué otro tipo de cosas en la audiencia te ha llamado la atención? Mira, no se mostraron muchas evidencias, pese a que sí se expusieron muchos antecedentes. Algo que me llamó la atención fue que el fiscal no pidió la prisión preventiva, por ejemplo, para los dos carabineros, para el ex funcionario policial y el carabinero que estaba en activo. 6 de estas personas quedaron con arresto domiciliario total y 5 quedaron con prisión preventiva, aunque todos están hoy detenidos porque tanto los querellantes, que en este caso por ejemplo fue Forestal Arauco, y también la delegación presidencial del Biobío, apelaron a la resolución del juzgado de garantía de Curanilahue, y estas personas igual quedaron detenidas en tránsito a la espera que se resuelva esa apelación, porque por ejemplo en el caso de Forestal Arauco ellos sí solicitaron la prisión preventiva para los dos carabineros porque señalaban que por el cargo que ellos contaban, el riesgo que generaban para la comunidad era mucho mayor. Recordemos que ayer el propio general de zona, acá Bobadilla, indicó que este carabinero que estaba metido en toda esta situación era un delincuente porque ponía en riesgo la vida de sus propios colegas entregando datos a estos delincuentes, y además de eso ponía en riesgo la misma seguridad y la vida de las personas. Entonces por eso hubo querellantes que se opusieron a que no se pidiera la prisión preventiva, y hoy día todas estas personas están detenidas en tránsito a la espera de que se resuelva la apelación. Pablo, muchas gracias por tu reporteo, y tiene mucho sentido, porque puede ser información para que si Carabinero está acá, vayan para allá, o para emboscarlo. Si estamos hablando de un grupo, digamos, acusado de delitos terroristas y fuertemente armados, o sea, es verdad.
Ponen en riesgo sus propios compañeros y sobre todo porque lo comentábamos también Oye. con el teniente Daniel Medina, quien también lo trata de delincuente. ¿Algo quieres aportar, Pablo? Sí, un puntito. A mí me tocó reportear el ataque que hubo a unas empresas que están ubicadas en el sector de Los Ríos en abril del 2022. ¿Ya? Y ahí fueron como 40 personas que destruyeron 30 camiones. Estaban muy bien armados, tenían escopetas, tenían armas automáticas, y ese es uno de los hechos porque se está investigando a este grupo, claro. A este grupo en particular, a este brazo armado, donde como dato voy a mencionar algo, no quiero que suene mal, que es solamente que dentro de los 11 formalizados hay apenas 2 que tienen apellido mapuche, o sea, de resistencia mapuche, Lapquenche, tienen muy poco. Este es un grupo criminal, así mismo lo estableció el fiscal a cargo. Es un grupo que utilizaba la violencia y que hacía atentados, o sea, que lo ocupan por conveniencia. Claro. No es que lo usen a la mala, digamos, no es que se roben el nombre, ellos lo ocupan por conveniencia porque sí tienen nexos con esta agrupación más grande, que no ha sido descabezada, por cierto, pero es un grupo sumamente grande, muy violento, que atemoriza a la gente, a los trabajadores forestales, a las empresas, para sacarlas del lugar, y ellos, en cierta forma, apropiarse de la explotación de madera, por ejemplo, de manera ilegal. Esa es la forma de funcionamiento que tienen ellos. Son muy violentos y por eso, de hecho, tenían la capacidad incluso de atacar a los propios carabineros que andan por ahí por el sector, porque utilizan armamento pesado, armas largas, de grueso calibre. Ayer incluso en la incautación que mostró la PDI había un arma que de hecho no sabíamos ver cuál era el calibre que tenía, y que tenía una mira telescópica, había otro armamento automático. O sea, son organizaciones delictuales muy bien organizadas, que tienen su cúpula incluso en la cárcel, que es capaz de comunicarse con ellos, infiltran incluso a las instituciones y funcionan de esa manera. Pero la violencia es su idioma. Wow, no es menor los antecedentes que nos das. Ya nos comunicamos contigo, Pablo, muchas gracias. Clave lo que dice Pablo. Sí, y sobre todo porque además con lo que dice Pablo es que, claro, cuando hay carabineros metidos en esto, que es tan violento y que además son capaces de emboscar, y con ese nivel de armamento son, o sea, tremendamente peligrosos, porque ponen en riesgo a sus propios compañeros. Es que eso es lo grave. O sea, acá, si la gente supiese la cantidad de ataques diarios que tienen los carabineros allá, si no fuese por el blindaje de los vehículos, tendríamos otra historia. Bueno, ya estamos hablando de 4 mártires en la zona y 500 órdenes de protección. Y más de 500 carabineros lesionados, más de 100 por impactos balísticos. O sea, el nivel obviamente que de violencia allá que se vive es importante. O sea, de verdad que es súper grave esto. Por eso cuando nuestros jefes son ayer también lo tildaban de delincuente, porque así son. Porque primero, acá nosotros estamos para cuidar a la gente y entregarle seguridad a la gente de la macrozona y en todas partes. Pero cuando los que tienen que cuidar están siendo atacados de esta forma, y más encima, uno de los mismos nuestros entrega esa información y nos expone, obviamente que es un hecho gravísimo, totalmente. Acá hay cosas, teniente, que por supuesto es súper importante tenerles el cuidado, porque muchas veces la motivación incluso puede ser no económica. Hemos visto casos de carabineros que terminan siendo dados de baja porque efectivamente son vinculados a bandas de narcotraficantes o porque hacen, qué sé yo, contrabando. Lo hemos visto, esto no es nuevo, digamos. Pero el tema es que cuando estos grupos operan, esto a propósito también lo quiero decir con el juez de Arica, que no tengo ningún antecedente con el juez de Arica para decir qué es lo que pasó por su cabeza. El asunto que ha sido cuestionado por Chile entero. Pero aquí uno puede advertir 2 cosas. O se le paga a esta persona para que sea parte de la organización desde el punto de vista de la institucionalidad, como carabinero en este caso, sin tener ninguna prueba, no le estoy acusando al juez, pero eventualmente un juez de la República que haga cosas como que llamen la atención, o derechamente se le amenaza. O sea, si estamos viendo acá, por ejemplo, un carabinero que está entregando información, uno puede mirar la hoja de vida y decir, bueno, no sé, ¿será por plata o será por amenaza? Porque los carabineros se van con su familia, con sus hijos, van al colegio, van al supermercado. Pero la verdad, ¿qué dice la hoja de vida? La verdad, Repe, que están las instancias para poder dar las cuentas. O sea, también cuenta Carabinero con las instancias para poder denunciar hechos cuando alguien está siendo amenazado por algo, si fuese una amenaza de este tipo. Normalmente las bandas criminales o el crimen organizado en general en el mundo siempre va a buscar permear las instituciones, siempre. ¿Qué es lo importante acá? Es cuáles son las medidas que toma la institución o las instituciones para poder detectarlo. Primero detectarlo, para poder investigarlo, sancionarlo, detenernos, y también dar el mensaje de que esto no te puede tomar una institución. Y por eso se toman medidas, pero entiendo que en la audiencia el fiscal aclaró que por ahora, porque al parecer esta era una suerte de contrato largo,
El funcionario Darwin Carrillo recibió hasta 3,5 millones de pesos por este servicio, comillas. Pero no sé si había otro tipo de relación también. Puede ser porque la pregunta del REPE pueden ser ambas. Sí. Pero el comportamiento que tenía. No, un buen en general. comportamiento. De hecho, venía desde la escuela suboficial. La escuela suboficial hoy en día es una escuela ejemplar para todos los carabineros. Obviamente que entrega un plus diferente y se caracterizan por eso. Entonces, obviamente que aquí hay una desviación total de lo que uno hace como institución y como carabinero. Si uno, por ejemplo, cuando tiene o identifica algunos factores de riesgo, se toman medidas, obviamente hay algunas que se mueven un poco más porque hay que demostrarlo. Pero cuando alguien, por ejemplo, viene también de una escuela importante, en donde te formaste por 2 años, has realizado servicios como corresponde, bien, era un referente, obviamente que eso pega. Y por eso es tan grave más aún el hecho de que este delincuente estaba realizando. Y ahí también acá, y lo conversábamos ayer también con nuestro general director, que estuvimos analizando el tema también, que era subir por la impotencia interna, porque acá la impotencia también es de los que vestimos de verde. ¿Por qué? Porque somos nosotros, y yo aquí hablo en representación también de muchos de los que hacen el trabajo diario, que están en estos momentos ahí en la macrozona, de que se tienen que levantar temprano y un conflicto ya más de 30 años, y que han hecho tremendo esfuerzo. Entonces, cuando se detecta esto, obviamente que es gravísimo. Por eso acá la condena tiene que ser general, y ojalá que tengan las penas que tengan que tener también. O sea, el asunto que preocupa, y a lo que hablábamos ayer, Francesco, con respecto entre el juez de Arica y el caso de los carabineros, que vamos como todos así, seguramente la gente en su casa también dice, chuta, no, po, eso es lo que... es lo que no puede pasar. ¿Qué está pasando, digamos? O sea, como que le pone atención a un tema que nos preocupa a todos, y por eso queremos incluir en la conversación a don Pedro Tustegui, abogado y exfiscal, que obviamente conoce estos temas, y la permeabilidad de nuestras instituciones. Voy directo con la pregunta, Pedro, junto con saludarte. ¿Está amenazada nuestra institucionalidad? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Yo creo que no. La verdad es que la corrupción siempre ha estado presente en nuestra realidad nacional, dentro de los funcionarios públicos. La Fiscalía, desde que inicia, no puedo hablar hacia atrás del sistema antiguo, pero desde el año 2000, desde que la Fiscalía empezó a asumir las investigaciones de corrupción y posteriormente se le entregó la competencia de los delitos cometidos por los funcionarios policiales, la Fiscalía pudo empezar a revisar cómo era el comportamiento de las policías y empezar a perseguir penalmente a aquellos policías que tenían conductas corruptas. Por lo tanto, la existencia de corrupción, la existencia de policías que colaboran con las bandas criminales siempre ha existido. O sea, ¿Pero será que ahora estamos viendo bandas mucho más violentas, dedicadas a delitos que nosotros no estábamos acostumbrados y por eso también nos llama más la atención? Claro, porque lo hemos visto y ha sido más evidente. Y nuevas bandas que están operando con otros grupos grandes, entonces es como ponerle el ojo igual, ¿o no? Sí, lo que ocurre es que como ha cambiado el fenómeno delictual en Chile, como ha ingresado el crimen organizado extranjero, han ingresado también más recursos económicos y por lo tanto existen más recursos económicos para poder corromper el sistema. Sí, la corrupción siempre ha existido, hoy día tenemos una corrupción más visible también por las redes sociales, por los medios de comunicación y también porque con delitos que además son de un fenómeno delictual más alto. Así es. No quiero minimizarlo, lo que quiero decir es que a lo menos nosotros como fiscales este fenómeno siempre lo habíamos visto, o sea, no es novedad que un funcionario policial esté involucrado en la, por ejemplo, en el otorgamiento de información a bandas delictuales. Eso, existen varios funcionarios que ya han sido condenados. Pero Pedro, así como hemos visto ayer, lo vimos acá en Santiago, entiendo que en otra parte también a las últimas horas hubo otro, 2 personas ajusticiadas, porque estaban maniatadas en los espejos y también en la ventana, con balazos en la cabeza, tiradas en la calle. Y uno dice, bueno, esto hace 20 años habría sido, digamos, no sé, noticia nacional, portada, diario, estaríamos con móvil todos los días. Se habrían escrito libros de la investigación. O sea, pero con cobertura mediática brutal, de qué estamos hablando, una cuestión. Y hoy día pasa como uno más. Porque lamentablemente no solamente han aumentado ese tipo de delitos, que son de lo peor que hay. O sea, maniatar a una persona y ajusticiarla con tiro en la cabeza, más encima con un asesino desconocido, porque antiguamente
los homicidas eran relativamente dentro del entorno, el compañero de trabajo, el femicida, que el compadre que le debía plata, que el acreedor que no sé qué, que quería saldar su... Eran conocidos, se podía llegar, se te podía tirar una hebra. Acá no tenemos idea. Claro, hasta el 2015... No tenemos idea. Entonces, ¿a qué voy, Pedro? Sí. Lo que pasa es que yo no quiero bajarle la gravedad a lo que estamos viendo. Carabineros, porque acá estamos viendo, por ejemplo, en este caso, que dice la Fiscalía que fue pagado un carabinero por un grupo que se ha articulado también muy fuerte en los últimos meses y años. O sea, no es un grupo como de hace 10 años atrás o 15 años atrás. Es de los más peligrosos. Es de los más peligrosos, ostentan el uso de armamento, hacen atentados muy fuertes. Antes tenían ciertos códigos, como que atacaban a las puras forestales. Hoy día, ya, al que se cruce. Entonces, han emboscado carabineros en la puerta de su casa en la Araucanía. 4 mártires no decía el teniente. O sea, a lo que voy es que si bien, podemos decir, siempre ha pasado, hoy día tenemos un riesgo de permeabilidad mucho mayor porque hay más recursos en las bandas criminales. Por supuesto. Estas bandas, yo solamente a lo que decía el periodista respecto al origen no mapuche de los miembros de estas organizaciones. Yo solamente recuerdo a Emilio Berkov, involucrado en tráfico de 800 kilos de cocaína y que es considerado parte del mundo mapuche sin tener ninguna relación con la etnia mapuche. Claro. Muchas de estas organizaciones, la gran mayoría, está formada por gente que viene incluso de Santiago y que es reclutada en las universidades. Las organizaciones que están hoy día en la Araucanía, y eso ustedes le pueden preguntar a cualquier analista de inteligencia, a los policías que trabajan en la zona, a los fiscales que trabajan en la zona, no son organizaciones dedicadas a reivindicaciones como creemos en Santiago, claro, indigenistas o territoriales. No, tienen otro objetivo, claro. Y por más que lo dicen en su declaración de principios. No, eso es falso. O sea, a mí me ha tocado trabajar en la zona. Son organizaciones criminales y eso es súper importante que la gente lo entienda y lo tenga claro. Son organizaciones criminales con fines de lucro. ¿Cuáles son los, principalmente en el sur, a qué se dedican estas organizaciones? A la compra y venta de tierras o arriendo y al tráfico de madera y al robo de madera. Sí, esos son los focos del lucro de estas organizaciones en lo macro, en la zona. Pero para entender cómo funcionan, porque para poder descubrir no solamente a estos funcionarios, sino en general a esta parte de la cúpula, comillas, fue a través de escuchas telefónicas, fue a través de distintas pruebas, incluso testigos protegidos, ya que hablabas tú del juez y los problemas de eso. Y se pudo armar de que existía una relación bien directa entre unos y otros. Ahora, ¿cómo es que estos grupos, que ya descartando todo tipo de lucha reivindicatoria, cómo ellos logran justamente tomar contacto, en este caso con personal de Carabineros, pero quizás en otros casos será con personas que investigan desde el punto de vista del Ministerio Público, será la PDI, no sé, ¿cómo llegan? ¿Qué hacen? ¿Cómo funcionan? A ver, de las investigaciones que ha llevado el Ministerio Público históricamente, estas relaciones generalmente se dan por circunstancias de cercanía, ya sea porque fueron compañeros en algún momento en el colegio de la zona, porque viven en sectores cercanos y tuvieron una relación policía-vecino, que claro, es muy común con nuestros carabineros que vienen en distintas partes de la comunidad y están insertos dentro de la comunidad y por lo tanto mantienen relaciones con todos los miembros buenos y malos de la comunidad. Y a veces esos elementos malos tienen un conocimiento, una cercanía o una amistad con funcionarios policiales, no solamente carabineros, sino también de la Policía de Investigaciones o un funcionario judicial o un funcionario del Ministerio Público. Por lo tanto, esa relación de amistad que después se transforma finalmente en un cohecho, significa pedirle de repente a ese amigo, a esa persona conocida, hoy necesitamos información de a qué hora son los patrullajes, cuál es la hora o la ruta que van a tener los carros policiales, y esa relación de amistad se empieza a transformar en una relación de comercio, de cohecho y de pago y de corrupción por información que puede poner en riesgo a los compañeros, en este caso, de los funcionarios policiales. Insisto que esto es sumamente grave porque resulta que el objetivo de las bandas de crimen organizado es precisamente permear o penetrar las instituciones. Y lamentablemente lo que estamos viendo ahora en las últimas semanas es que lo han logrado. Y resulta que o llegamos tarde con las medidas. Sea poquito, digamos. Claro, pero llegamos tarde ya con las medidas, se está haciendo algo más desde las mismas instituciones, porque yo me imagino que esto, que es tremendamente doloroso para los mismos funcionarios de Carabineros, pues, teniente. Totalmente. Que me imagino que además el hecho de que haya puesto en riesgo a los propios compañeros, ¿de qué manera está la institución trabajando para
dar, porque probablemente, ¿para qué estamos con cosas? No sea lo único y aquí estamos todos sospechando. Totalmente. Se está trabajando, se han aumentado, no sé, las medidas, las denuncias, cómo se, de alguna manera, se buscan a más ovejas negras dentro de la institución. Lo primero son los controles. Acá el tema del control interno es esencial para que una institución, y no tan solo nosotros, cualquiera, sea permeada por el crimen organizado. Las estrategias que se implementan, que tienen que ser duras y fuertes, primero con especialistas que se dedican obviamente al control interno. Acá la dirección de Carabineros, que se dedica a la investigación interna, se ha potenciado en dotación, en especialización. Pero en el día a día, en algo, no sé, en el compañerismo, porque yo sé que ya, y los carabineros trabajan por vocación, pero ¿cómo es posible que una banda de crimen organizado de este nivel tan riesgoso, además en la zona en donde ya hay 4 mártires de carabineros, puede llegar a 2 funcionarios para pedirle ayuda? Entonces, ¿cómo fue ese nexo? ¿Ustedes saben? Es que eso es lo que se está en plena investigación. O sea, ahí de hecho la Fiscalía con la Policía de Investigaciones están en ese proceso. O sea, tampoco nosotros nos podemos referir a ese detalle porque aún está parte. ¿Pero es posible que en algo estemos fallando, quizá en qué sé yo, no sé, se me viene a la cabeza la charla, en el compañerismo, en estar involucrado en la contención en la misma institución? Eso es lo clave. Personas tan riesgosas. Es que eso es lo clave, de poder levantar qué fue. ¿De por qué? El por qué pasó. Porque normalmente acá se levanta información por parte inclusive de los mismos carabineros. Cuando detectan algo, ellos también informan. Pero hay que ir ya al detalle de ese problema. Está pasando algo, por ejemplo, en la parte familiar, en la protección también de la familia. Es que está pasando algo, por ejemplo, en los tiempos que yo estuve en una unidad. Él era de la zona, ¿o no? De la zona. Ya, es que ahí yo no quiero sonar exagerado, pero en estas cosas son tan graves que, y está bien, estamos hablando de un funcionario activo, otro en retiro, tampoco vamos a meter a todo dentro del saco. Pero yo no creo que sea descabellado generar una estrategia de que, por ejemplo, la gente que opere ahí de carabineros no sea de la zona. Y que vayan rotando, porque el arraigo, digamos, de ahí, de la gente, porque puede ser que el domingo fue un asado con su familia y ahí se encontró, porque el compadre que está en este grupo resulta que es primo del amigo y que llegó para allá porque sabía que iba a ir un funcionario carabinero que es pariente, entonces empieza la cosa. Entonces, no, y se hace. De hecho, se hacen las rotaciones del personal. Uno no va a estar toda su carrera en un sector específico. Uno va rotando permanentemente. Claro. Obviamente que esto yo creo que va más allá. Va más allá. Nosotros tenemos gran parte de nuestro personal en general, o sea, hablando de la institución completa, nuestro fuerte es de la zona. Es del sur de Chile. Ahí está el fuerte de los carabineros. Desde Chillán hacia el sur es la mayor cantidad de carabineros que tenemos. Son del claro. sector. Obviamente que ellos tienen su movimiento, los van trasladando. Obviamente que están una cantidad de años determinados y van saliendo de un lugar. Cuando se detecta rápidamente, por ejemplo, un hecho como este, se toman medidas. Si no hay cómo comprobarlo inmediato, porque no se puede dar las de baja inmediato si no tengo los antecedentes comprobados, se toman medidas de sacarlo. Obviamente que eso es lo que hay que seguir potenciando en los canales que están hoy en día, de que los controles internos sigan fortaleciéndose, y no tan solo los de carabineros, porque también la Policía de Investigaciones y la Fiscalía lo hace. Porque ese es el mensaje. El mensaje para la gente es que los controles se están haciendo y por eso se detectan. Entonces, acá eso es lo que se tiene que potenciar para poder identificar otros quizás que también están en esto. Entonces, porque acá hay que ser súper franco. El crimen organizado busca también el autofinanciamiento con este tipo de delitos. Robo de madera, el tema de los vehículos, muchos también que ven el tema de la droga. Entonces también tienen los fondos para poder permear a alguien. Por eso también es tan importante el otro tipo de... también hay un desincentivo, porque aquí uno dice, ya, ojalá que le lleguen las penas del infierno. Pero ¿hay alguna manera de desincentivar que se tienten económicamente los funcionarios? Porque aquí hay mucha plata en juego. Lo que pasa es que el crimen organizado, claro, es mucha plata. Y uno mira países vecinos o va un poco más allá y se caracterizan por eso. Cuando permean las instituciones es plata o la amenaza. Obviamente que aquí lo que se busca es que eso no pase y cómo se controla. Y ahí también el tema de los beneficios, y eso queda ajeno a nosotros porque eso es un tema de Estado. El beneficio que tienen las policías, los sueldos, cuáles son sus asignaciones, sus condiciones, obviamente que son ajenas a nosotros, pero siempre lo que uno busca es que eso se vaya potenciando. ¿Por qué? Porque cuando hay delincuentes como el que ya está detenido, y que si se llega a comprobar que fue por tema de dinero, obviamente que eso también tiene que ser un filtro y un control para que en la parte interna se siga potenciando esa fiscalización. Es que uno imagina que el cabo que estaba activo y el carabinero en retiro, que aunque esté en retiro sigue teniendo beneficios de la institución, ¿se le retiran los beneficios?
Se le tienen que retirar todo. ¿Pero se le retira sí. ahora en medio de la investigación o después cuando haya una condena? Cuando hay condena. Cuando hay condena, hay una condena ya, ahí obviamente que se toman estas medidas. No antes porque tienen que demostrarlo. Por eso vienen ahora el proceso penal, judicial, todo el tema. Pero acá lo que uno no quiere minimizar es la gravedad. O sea, esto es más que nosotros lo sabemos. El tema grave de lo que hicieron estos delincuentes, más aún, y nuevamente vamos con la exposición a los carabineros, es que si la gente supiera lo que viven allá, el tema del nivel de violencia, el ingresar a un predio, muchas veces son kilómetros y kilómetros donde no hay absolutamente nada, van en vehículos blindados. Entonces ahí se encuentran con árboles cortados, viene la emboscada, entonces hay familias detrás también que cuando salen sus papás, su hermano, su esposo, no saben si vuelven. Entonces cuando uno encuentra de que sus mismos compañeros están dando información para exponerlos, o sea, eso es totalmente gravísimo. Pero nosotros conversábamos también en la mañana ahora, ayer con los funcionarios de allá, con los jefes de zona, y esto los motivaba más aún, a los carabineros que están allá. O sea, más aún, porque saben ahora que ya tienen una manzana podrida, un delincuente que no va a estar. Y van a poder seguir haciendo su función un poco más seguros también. Oye, entonces, eso también lo vivían ellos. Tomemos contacto con Pablo Becerra, que nos tiene más antecedentes, me imagino, sobre todo en términos... Yo no sé si la Fiscalía, Pablo, habló de los montos que manejan estas organizaciones, porque la plata aquí, como dicen, con plata baila el monito, y estas organizaciones en este crimen organizado, tanto robo de madera como droga, evidentemente tienen mucho dinero disponible. Pablo. Mira, un dato, se habla que acá en la región del Biobío el robo de madera mueve más plata incluso que otras actividades delictuales como el tráfico de drogas. ¿Ya? A ese nivel está el tema del robo de madera. Y lo otro, ¿cómo no se va a hablar de una institucionalidad amenazada si cuando nos ha tocado reportear, por ejemplo, casos de fiscales que han sido amenazados con mensajes directos, por ejemplo, por parte de alguna de estas agrupaciones violentas en la Araucanía? Si, por ejemplo, en el juzgado de garantía de Cañete durante harto tiempo no se pudieron hacer audiencias presenciales porque incluso intentaron quemarlo, pese a que está frente a un cuartel de la PDI. Si uno transita, por ejemplo, por la ruta que está entre Cañete y Tirúa, y ahí le disparan incluso a las ambulancias de los consultorios, a los furgones que trasladan escolares, y quiere decir a los carros de carabineros. O sea, uno ve los vehículos blindados de la policía uniformada ahí, están todos baleados. Y no estoy hablando de perdigones, estoy hablando de balas, de proyectiles que podrían atravesar un chaleco antibalas. Y eso viven día a día los vecinos de Tirúa, los vecinos de Cañete, los vecinos de Curanilahue también, con una violencia que, por ejemplo, en el caso, no sé si ustedes recuerdan del Molino Grolmus, ahí, aparte de disparar a la persona, se incluso mataron a un perrito solo para amedrentar a la gente que adentro estaba intentando presentar alguna resistencia. O sea, de hecho, lo que nos contaba ahí la pareja de la persona que fue baleada en ese lugar, que perdió su pierna, de hecho, nos decía que para que salieran ahí las personas que estaban resistiendo, le dispararon al perro de uno de los dueños de las casas afectadas y lo mataron ahí frente a los ojos de todo el mundo. O sea, estamos hablando de gente que, les insisto, se dedica a amedrentar a las personas para poder generalizar ahí este clima de inseguridad, la falta de institucionalidad, para que no esté presente el Estado y ellos poder actuar ahí a destajo, manejando esta mafia, porque es una mafia del robo de madera, que aunque tiene a algunos de sus líderes en prisión, ellos son capaces de comunicarse con sus esbirros afuera y hacer que ellos sigan actuando en su nombre. O sea, ahí lo vimos, el Conejo los llamaba por teléfono, les decía, hagan atentados y roben tal cosa. Mira, mientras les sigamos dando las facilidades para que sigan operando desde la cárcel, o sea, porque estamos todos perdidos. Y lo otro es la modalidad de hacerse una fama de que son sumamente violentos, inescrupulosos. O sea, desde que matan al perrito, le disparan a las ambulancias, le disparan a los furgones con niños, los furgones escolares con niños. Eso claramente tiene un propósito y por eso también son reconocidos como el grupo más peligroso de la zona. ¿Es así, Pablo? Sí, mira Priscila, es que esto ha sido gradual. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, se hablaba solo de la CAM? Sí. Bueno, antes de que surgiera la ORT y toda esta disputa de poder entre estas mismas organizaciones, bueno, la CAM, tú dijiste bien, Repe, en un momento, solamente actuaba contra lo que ellos denominaban como objetivos militares, o sea, faenas forestales, ese nombre lo ponían ellos. Jamás ellos atacaban a civiles, jamás le pegaban a la gente, etcétera, sino que había otra forma de actuar. Después entró en lisa el Huaychana Ucamapu, que empezó a atacar iglesias y escuelas. ¿Por qué? Porque ellos hablaban de una
culturización obligada de parte del Estado chileno y por eso también actuaban contra sus objetivos que se veían los reportes que hacíamos nosotros afectaban a su propia comunidad porque las mismas comunidades ahí iban a esas iglesias y se educaban en esas escuelas que incluso tenían un alto nivel ahí de integración y de culturización y ahora están estos otros tipos, la RML que siempre se ha asociado cuando uno habla con la gente que nos ayuda allá, con los policías que trabajan en el sector, con la gente que vive en ese lugar, nos habla que estos tipos son solamente delincuentes, se dedican a robar camionetas, se dedican a robar maquinaria, se dedican a quemar y se dedican a robar madera. Y esa es su forma de actuar. Van, arman esta especie de un articulado, hay una especie de montaje con el tema de una toma de terreno, pero después van y empiezan a robar sistemáticamente la madera de esos terrenos sin que nadie casi pueda oponerse porque ahí están los grupos armados prestando resistencia ante cualquier intento de la autoridad por acercarse. Y estamos hablando de una provincia donde hay incluso un despliegue militar. Está la infantería de Marina y ellos siguen actuando en ese lugar atacando a quien se mueva. Oye, Pablo, y claro, y estas organizaciones, el miedo que da, porque tú estabas hablando del negocio más lucrativo que incluso el tráfico de droga, como es el robo de madera, y son verdaderos especialistas, ¿no es cierto?, en estos objetivos, y que en verdad, como nos decía acá también Pedro Ortustegui, ocupan despachada la causa de reivindicación mapuche para cometer este tipo de delitos. Y la verdad es que uno se pregunta cómo logran acceder, digamos, en este caso estos dos carabineros, uno en retiro y uno activo, para poder tener mayor facilidad para perpetrar todo esto, digamos. ¿Se dijo en la audiencia más o menos cómo fue que los contactaron? ¿Hubo detalles al respecto o eso se tiene que entregar después por parte de la Fiscalía? Mira, si no mal recuerdo, lo estoy tratando de confirmar acá con algunos abogados que son cercanos a mi trabajo y que participaron de todo esto. Tengo entendido que por lo menos el exfuncionario de Carabineros tenía algún nexo familiar con uno de los imputados. Eso lo tengo que corroborar, pero se habría señalado en la audiencia incluso. Y lo otro es que el funcionario activo vive ahí, pues él dio domicilio ahí en la misma provincia de Arauco, no quiso dar un teléfono y además de eso el fiscal habló de sendas cifras de dinero. Ya había plata ahí de por medio, pagos. Esa era la forma de relación que tenían. Y lo otro que me llama mucho la atención es que se mencionó también en la audiencia que el conejo les hablaba a ellos directamente también por teléfono. El conejo quien está en la cárcel. Sí, Claro. exactamente. Sí, está en la cárcel, de León. Pablo, de hecho, cuando lo detienen a él se comienza a investigar a todo el grupo. Exacto. Pablo, cuando el botín es tan atractivo, porque aquí es mucha plata la que se mueve, sobre todo cuando dices que el robo de madera mueve más plata que el tráfico de droga ahí en la zona, ¿se habla de algún monto en específico durante esta investigación? Mira, no llegué a escuchar algún monto específico así como macro, Ya. Pero tomemos en cuenta que en un solo predio de la Araucanía que una vez se tomaron, que a mí me tocó reportear, ellos hablaban de 200 millones de pesos en un solo predio que se habían tomado y que estaban explotando. En ese caso era otra organización, no la RML, pero si son 200 millones en un solo predio, o sea, ¿de qué estamos hablando? En una provincia completa, claro, donde hay hartas faenas, donde incluso las empresas forestales tienen que pedir ¿cómo se llama? Protección policial para poder hacer su trabajo. O sea, a ese nivel funciona. Sí. Bueno, lo que está pasando ahí en la Araucanía es de suma preocupación, no solamente para la gente que vive allá, ¿no? Gracias, Pablo, sino que también para todo el país. O sea, esto lamentablemente es un ejemplo que nos pone la alarma a todos, porque como lo habíamos dicho antes, están operando grupos que son distintos, que son violentos, que también vienen del exterior con un modo operandi distinto. Ya sabemos que en otros países muy cerquitas, hermanos nuestros, han permeado fuertemente las instituciones en distintas partes y la gente está preocupada de eso, de que efectivamente aquí una banda narco de repente tenga a la mano, digamos, un par de policías que les preste ropa, digamos. Puede ser un carabinero, un PDI, puede ser un fiscal, o puede ser un juez. Un funcionario de aduana, todas las instituciones involucradas. Un alcalde, qué sé yo, digamos. Entonces, esa es la preocupación que tenemos todos. Totalmente, y esto por eso no se puede normalizar y uno no puede perder la capacidad de asombro cuando lamentablemente vemos que hay un homicidio y que pasó como un homicidio más, ahí está el problema.
porque eso debería ser noticia y permanente, porque como tú decías, hace 10 años atrás eso no pasaba. Hoy el homicidio, claro, más del 45% son con delincuentes desconocidos. Antiguamente era diferente, había un vínculo que unía muchas veces a estos delincuentes o a quien cometía un homicidio, ahora no. Las características de la violencia también en algunos delitos, cómo se autofinancia en este crimen organizado, en qué sector opera, con qué nivel de violencia, con qué nivel de armamento, con qué tácticas y técnicas lo hacen también. Entonces ahí también se ponen los ojos para saber con quién te estás enfrentando. Y por eso también es muy importante el tema de los controles que se hacen por parte de las instituciones y los controles cruzados también. Por acá lo que tiene que pasar es lo que está pasando ahora. ¿Todas las instituciones en Chile tienen ese tipo de control, Pedro? Te lo pregunto en caso, por ejemplo, de la Fiscalía. No, la Fiscalía no tiene ese tipo de control y se basa principalmente en las declaraciones patrimoniales públicas. Claro. Eso es básicamente también el Poder Judicial. Y yo creo que el teniente ha tocado un punto que es clave. Hoy día estamos en un nivel que es de corrupción, de cercanía, amistad, y hemos traspasado en algunos casos por interés económico. Claro. Después, esto es un ciclo relativamente estudiado. Las bandas organizadas criminales, particularmente las extranjeras, después compran policías. Ya ni siquiera tienen que tener una relación de amistad o cercanía con ellos, sino que simplemente les paga un sueldo extra al mes para tener determinada información. Y luego, posteriormente, viene una etapa en que eso ya ni siquiera es importante, porque tiene tanto poder la organización criminal que amenaza a la policía, amenaza a los fiscales, amenaza a los jueces y los tiene bajo su control por temor, por miedo, que es un poco lo que está empezando a ocurrir en Chile hoy día. Ahora, todos los expertos advirtieron esto cuando empezó el flujo migratorio de forma descontrolada. Ya hay fiscales con entraron los carteles, entró el crimen organizado en Chile, esto se advirtió y es lo que estamos viendo hoy día. Personas decapitadas, personas baleadas en la cabeza, que aparecen envueltas en las rutas de tráfico a otras ciudades, donde nadie sabe quiénes son los autores. Antiguamente la Brigada de Homicidio, que es la especializada en investigar delitos, aclaraba alrededor del 90% de los homicidios en Chile. Después del 2015 esa curva empezó a decrecer en forma importante y hoy día hay muchísimos homicidios que no se pueden aclarar. O sea, hoy día tenemos extranjeros en Chile que no sabemos quiénes son. Los llamados fantasmas. Los llamados fantasmas. Por lo tanto, hoy día hay mucha gente que se ha opuesto a las medidas de control de la migración. Hay mucha gente, hoy día el propio gobierno, por ejemplo, a propósito de lo que ocurre en el sur, se opone a una ley que ha sido aprobada democráticamente, que es la ley de usurpaciones, que ha sido aprobada por la Cámara de Diputados y ha sido aprobado mayoritariamente por el Senado. En forma, a mi juicio, antidemocrática, el presidente y su coalición está presentando un veto para que la gente no pueda defender sus terrenos. Hay 500 terrenos en el sur que están siendo hoy día usurpados. Sí. Y la gente no puede recuperarlos porque hay personas violentas, como las que estamos viendo acá, que tienen controlado el país y hay gente que los defiende. Y eso creo yo que es lo que tiene que cambiar en Chile. Sí, además que cuando aquí hablamos de un tema tan sensible, tan peligroso como son las bandas de crimen organizado, que tienen 3 tipos de poder. Ya sabemos el poder de las armas, lo violento que pueden llegar a ser y el poder que pueden tener al momento de penetrar las instituciones. Y por eso nosotros tenemos que poner ojo con lo que está pasando. Absolutamente. Lo queremos agradecer, teniente. Muchas gracias también, Pedro, por estar en esta conversación y vamos a seguir muy pendientes. Señor director.